Bien, quiero comenzar diciéndoles que a lo largo de toda la humanidad han habido muchos escritores que marcaron la mente humana con historias increíbles. Entre esos hombres, por ejemplo, están Miguel de Cervantes con ese increíble libro que se llama Don Quijote de la Mancha. Encontramos otra gran obra en Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Quién ha leído o escuchado de esa obra? Es impresionantemente linda. Luego tenemos a Shakespeare y esos clásicos de la literatura inglesa y mundial, como son Hamlet y Romeo y Julieta. En la Edad Media tenemos un libro increíblemente imaginario, como es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Ya en nuestro tiempo encontramos, por ejemplo, escritores como Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad, y un poquito antes de él tenemos un gran escritor cristiano que era J.R. Tolkien, quien ha escrito una saga impresionante que se llama El Señor de los Anillos. Él era cristiano, por si no lo sabía. Luego tenemos a C.S. Lewis, contemporáneo y amigo de Tolkien, quien ha escrito las Crónicas de Narnia. Ese libro también tiene el Evangelio en una alegoría impresionante. Y tenemos John Bunyan con ese extraordinario libro que se llama El Progreso del Peregrino, que muchos dicen que es el segundo libro más vendido y leído en toda la historia de la humanidad. Eso es increíble. Y tenemos escritores como Julio Verne y esa fantástica historia de 20.000 leguas de viaje submarino, por ejemplo. Y así podemos ir recorriendo la historia y la literatura y ver que han habido cientos y cientos de autores y miles de libros. Y todos con una mezcla de realidad y ficción. Los libros cuentan historias y tienen un potencial para abrir y expandir nuestra mente. Y hermanos, los hombres, al haber sido hechos a imagen y semejanza de su Creador, hemos recibido el don de las palabras por medio de las cuales podemos expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y todo lo que hay en nosotros. Pero al haber recibido el don de las palabras, también hemos recibido la necesidad imperiosa de comunicarnos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, creo que todos hemos escuchado de autores que escribieron historias que realmente nos han conmovido. Muchas mujeres todavía ven telenovelas por esa razón, porque se apegan al televisor y en esas novelas ven historias que les conmueven el corazón y les atrapan. Ahora, si comparamos todo ese cúmulo de historias a lo largo de toda la humanidad, hermanos, encontramos que ninguna de las historias que los seres humanos han contado por medio de tremendos libros, ni siquiera se puede acercar a los talones de las historias que el Señor Jesucristo contó mientras Él estaba en esta tierra. Las historias que Jesús contó, la Biblia les llama parábolas. Es por medio de las parábolas que Jesús nos trae el cielo a la tierra. Es por medio de esas parábolas que nos revela los misterios del reino de Dios. En la pedagogía de Jesús, hermanos, las parábolas fueron fundamentales y los evangelios son los que nos traen esos relatos de esas parábolas. Mateo, Marcos y Lucas coinciden en muchas de esas parábolas, pero Lucas, particularmente él, tiene parábolas que los otros evangelistas no las tienen. Entonces, a partir de hoy, hermanos, y por todo el mes de enero, vamos a hacer un paréntesis en nuestra exposición de la carta de Pablo a Timoteo para dedicarnos a entender algunas de las parábolas que Lucas nos trae en su evangelio. En las parábolas Jesús enseña verdades eternas, ejemplificándolas con las cosas terrenales. ¿Por qué hace esto? Porque, hermanos, no habría manera que seres terrenales como nosotros comprendiéramos las realidades celestiales si no es por medio de las cosas terrenales que nosotros conocemos. ¿Se dan cuenta de eso? Eso no es una casualidad.
Si no fueran por las cosas que nosotros conocemos en este mundo, cada parábola sería inentendible para nosotros. Pero en la enseñanza de Jesús, cada parábola es un cuadro perfecto del cielo, pero pintado con pinturas terrenales. Eso es hermoso. Y saben, pensando en esto me acordé de Platón, quien en su observación del mundo y de la naturaleza y los seres humanos decía, todo aquí abajo es un desastre, pero todo aquí abajo tiene que proceder de algún lado. Y en su especulación él llegó a la conclusión de que las cosas verdaderas están arriba, en lo superior, lo espiritual, y luego se desprenden las cosas que tenemos todo aquí abajo, pero ya con fallas. Entonces, en su observación, Platón llegó a la conclusión de que hay alguien que tuvo que haber creado todo lo que hay aquí abajo. Ese alguien es uno inefable. No se lo puede conocer, no se le puede entender, solo nos podemos percibir que Él ha creado, pero Él nos ha dejado aquí abandonados porque todo está mal. Ese era el concepto de Platón, pero ¿saben qué? En ese concepto, Platón estaba totalmente equivocado. Porque la Biblia nos dice que si bien hay alguien que ha creado el universo con el poder de su palabra, ese alguien no nos ha dejado abandonados y ha irrumpido en nuestra historia, en nuestra realidad, trayéndonos no solo su presencia, sino también su palabra. Y eso es lo que el Señor Jesús ha hecho. El Señor Jesús vino a traernos la realidad del reino de Dios a la tierra. Jesús fue el maestro por excelencia. No hubo otro maestro igual a Él que enseñara con tal excelencia las cosas de la eternidad con cosas terrenales. Eso es lo que particularmente vamos a ver en las parábolas. La palabra parábola proviene del griego parabolé, que significa literalmente poniendo las cosas a la par. Y en su enseñanza eso es lo que Jesús hizo. Puso las cosas del cielo a la par de las cosas terrenales para enseñar una realidad que es superior. Dice la Biblia que Jesús abrió su boca en parábolas para revelar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, cuando examinamos estas parábolas, vemos que las enseñanzas de Jesús, por medio de ellas, no fueron para informar la mente, sino para mostrarnos realidades que son imposibles de comprender para la mente humana. Las Escrituras dicen que las parábolas tienen una doble función, hermanos. Por un lado, las parábolas revelan los misterios de Dios, y por otro lado, al mismo tiempo, pueden esconder las realidades del reino de Dios. Y eso es lo que siempre, el efecto que siempre han tenido las parábolas en los oyentes de Jesús. Vemos a través de los evangelios que muchos se convirtieron por las palabras que Él habló, pero otros no se convirtieron, no le creyeron y no le entendieron. ¿Por qué? Porque les hablaba por medio de parábolas. Entonces las parábolas son ayudas visuales para los que creen, ilustran una verdad espiritual, y esa verdad espiritual o bien es iluminada por el Espíritu Santo o bien es oscurecida por la dureza del propio corazón humano. Entonces es con esto en mente que vamos a empezar a explorar las parábolas. Y hermanos, por nuestro propio bien, debemos abrir nuestros oídos y nuestros ojos. Dios nos va a hablar por medio de parábolas este tiempo. Estas parábolas nos muestran realidades del reino de Dios, nos enseñan cómo entrar a ese reino y la manera en que viven los ciudadanos de ese reino. Y hoy nos vamos a ocupar de la parábola de la higuera. Y hay una razón fundamental para que hagamos esto. Y es que resulta que hoy es el último domingo del 2019. Y hermanos, es imperioso para todos nosotros evaluar nuestra carrera espiritual, tanto de modo individual como de manera colectiva. No podemos empezar un año nuevo
un 2020 sin tener las cuentas claras de cómo estamos terminando este año. Así que con esa idea es que vamos a empezar a explorar esta parábola. Así que acompáñenme a leer Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dice así: y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Entonces el viñador respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto, el año que viene, bien. Pero si no da fruto, entonces córtala. Vamos a examinar esta parábola, hermanos, en base a 3 puntos básicamente que vamos a poner en nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver que Dios viene a nosotros en busca de frutos. En segundo lugar, vamos a ver que Dios nos da una otra oportunidad cuando no encuentra frutos en nosotros. Y en tercer lugar, vamos a ver que Dios nos advierte de las consecuencias de que cuando Él vuelva y no encuentre frutos van a ser terribles. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Señor, queremos agradecerte por esta mañana, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres digno, porque no hay otro Dios fuera de ti, Señor. Padre, queremos postrar nuestras mentes y nuestros corazones en este tiempo, rogándote que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Señor. Que lo que hoy vamos a entender, escuchar de tu palabra, realmente sea transformador para nuestras vidas. Señor, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Te pedimos que hagas esto por amor de ti mismo, por amor de tu nombre. En el precioso nombre de tu Hijo amado te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a ver nuestro primer punto. Dios viene a nosotros en busca de frutos. Versículos 6 al 9, dice así: y dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Saben, hermanos, muchas de las parábolas que Jesús enseñó tienen componentes agrarios. Recordemos que el pueblo de Israel había forjado su vida en el ámbito rural y lo que Jesús estaba enseñando para ellos era totalmente familiar. Claro, a nosotros eso nos resulta mucho más difícil porque nosotros no solamente vivimos 21 siglos después, sino que estamos en otra cultura y en otro contexto. Somos citadinos, no estamos familiarizados con las cosas del campo. Pero la parábola de la viña y la higuera para los judíos, que eran la audiencia original de Jesús en ese tiempo, era absolutamente familiar. El pueblo judío había sido formado en el Antiguo Testamento y ya muchos siglos antes el profeta Isaías había usado esta parábola de la viña para referirse a Israel. Y en esa ocasión, unos 7 siglos antes de lo que Jesús está hablando aquí en Lucas 13, ya hubo quejas del dueño de la viña porque ese viñedo donde había instalado sus higueras no tenían fruto. Dice que en lugar de producir buenas uvas, había producido uvas silvestres. Y es por esa razón que el profeta Isaías anunció un juicio sobre esta nación que era infructuosa. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 5, versículos 5 al 7. Ahora pues, dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado
y será consumida, derribaré su muro y será hollada. Y haré que quede desolada, no será podada ni labrada, crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes para que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantío. Delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Lo que está haciendo en Isaías aquí, hermanos, es ponernos en claro quién es el dueño de la viña, quién es la viña y cuáles son los frutos que el dueño demandaba de esa viña. Y hermanos, encontramos que a lo largo del Antiguo Testamento ese reclamo es recurrente y particularmente en el libro de Isaías. Ese reclamo es persistente. Él empieza en el capítulo 1, versículo 21, diciendo: ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Moraba en ella la rectitud, mas ahora moran en ella los asesinos. La época en la que vivió Isaías, hermanos, era atroz. El pueblo que debería reflejar la gloria de Dios a las naciones paganas estaba lleno de iniquidad, y por esa razón Isaías llamó al arrepentimiento una y otra vez. Escuchen cómo él empieza su libro en el capítulo 1, versículo 18. Venid ahora y razonemos, dice el Señor, porque vuestros pecados son rojos como la grana, pero van a ser emblanquecidos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca de Jehová ha hablado. Entonces, hermanos, noten que el tenor de Isaías y nuestro texto de Lucas exactamente están diciendo lo mismo. Hay un llamado al arrepentimiento, hay una luz de esperanza para los que se arrepienten, y también hay una severa advertencia para aquellos que no se arrepienten. Ahora necesitamos hacer un poquito de memoria para ver cómo es que llegó a existir este pueblo que es denominado la higuera, que se llamaba Israel. Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham, le prometió que a partir de él haría una nación grande, una nación que fuera para Dios y para Dios. Una nación que llevara su nombre y fuera totalmente distinta a las demás naciones que la rodeaban. Entonces Dios los llamó para tener una relación con Él, para que vivieran en su presencia y aprendieran a vivir bajo su gobierno. Y por eso los redimió de la esclavitud de Egipto, les dio su ley, y a través de su ley ellos deberían conocer exactamente, con certeza, quién es su Dios, cómo era su Dios y qué específicamente quería ese Dios de ellos. Entonces vemos que a lo largo de la historia Dios los puso en medio de las naciones paganas para que este pueblo sea luz a las naciones y para que la salvación de Dios alcanzara hasta los confines de la tierra, como dice tan claramente Isaías 49:6. Dios quería que ellos cumplieran su propósito de vida y dieran fruto para Él, que caminaran bajo su ley mostrando quién era su Dios. Pero ellos no correspondieron a esta elección de Dios, y su historia, hermanos, está llena de incredulidad y desobediencia. Fueron muchísimas las oportunidades que Dios les había dado, tantas y tantas misericordias y nada. Profeta tras profeta, y ellos persistieron en sus malos caminos y yéndose a adorar a dioses falsos de las naciones paganas. Ahora, por si acaso, hermanos, la voluntad de Dios de que sus criaturas den fruto, por si acaso, no está limitada a la nación de Israel. Porque si nos remitimos a Génesis capítulo 1, versículo 28, vemos que el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva fue precisamente que dieran fruto. ¿Se acuerdan de ese mandamiento? Fructifiquen y multiplíquense. Ahora, por si acaso, hermanos, estas palabras no son sinónimos que apuntan a que Adán y Eva tengan muchos hijos.
Hay muchos que interpretan de esa manera, fructificar y multiplicar, eso quiere decir que tengamos muchos hijos. Y como conejos andamos. Pero no es lo que quiere decir, porque miren, si interpretamos ese texto, esos mandamientos que Dios le dice, que Dios le da a Adán y Eva de esa manera, lo que hacemos es restarle importancia a lo que Dios mismo dice respecto a su persona y a su carácter. Entonces quiero citarles aquí algunos textos para mostrarles a lo que me estoy refiriendo. Ezequiel 29 dice: actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones en medio de las cuales vivían y a cuya vista me había dado a conocer sacándolos de la tierra de Egipto. Dios le está hablando a Israel y le está diciendo lo que había hecho y dice, por consideración a mi nombre. Esta idea es repetida en el versículo 14, dice, porque actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado a los ojos de las naciones paganas. Versículo 22, pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre para que no fuese profanado a los ojos de las naciones. Versículo 44, y sabréis que yo soy el Señor cuando actúe en vosotros en consideración a mi nombre y no conforme a vuestros malos caminos, a vuestras obras perversas, casa de Israel, declara Dios. Entonces vamos a Isaías y encontramos que el mismo tenor sigue en la misma dirección. Isaías 37:35 dice, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. Eso dice el Señor. En el capítulo 43, versículo 25 dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo. Capítulo 43, versículo 7, y todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria y a quien he formado y a quien he hecho, lo he hecho para mi gloria. Impresionante, ¿no? Capítulo 44, versículo 48, versículo 11 dice, por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, ¿qué significan todos estos textos, hermanos? Bueno, son como una señalética a través del camino que nos conducen a ver que todo lo que Dios hizo, absolutamente lo hizo para su propia gloria, por amor a su propio nombre. Ahora, hermanos, esto es crucial que entendamos precisamente en este tiempo, porque en este tiempo lo que está en el centro del universo es el hombre y no Dios. Ahora, lo que la Biblia nos está diciendo, que el que tiene que estar en el centro del universo es Dios, porque Él ha hecho todas las cosas por amor a su propio nombre y para su propia gloria. Entonces, el principio es como decía el gran predicador Jonathan Edwards, el fin por el cual Dios creó todas las cosas es su propia gloria. Ese es el fin para el que Dios te ha creado, para su propia gloria. Ahora, el punto es si estás viviendo para su gloria. Ahora, hermanos, lo que significa esto en suma es que Dios tiene pasión por su gloria. Y saben, ese es el fundamento para que el mandamiento de fructificar en Génesis en realidad se relacione con Dios en primer lugar. El hecho de que sus criaturas tengan que dar fruto significa que tengan que dar fruto para Él, y no en un nivel horizontal, sino primariamente en un nivel vertical. Ahora, fructifiquen tiene que ver con adorar a Dios en primer lugar. Y saben, es exactamente el mismo principio que encontramos en los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos nos dicen cómo debemos relacionarnos con Dios en un nivel vertical para acercarnos a Él, para adorarle de manera correcta, tal como Él lo dice. No como nosotros queremos, sino como Él lo manda. Son mandamientos que nos dicen cómo debemos adorarle.
Los otros mandamientos que vienen después en la tabla de Moisés nos dicen cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo, en un nivel horizontal. ¿Cómo empieza la adoración? Empieza con Dios, pero continúa aquí abajo. ¿Se dan cuenta? Es exactamente el mismo principio de Génesis 1:28. Fructifiquen y multiplíquense. Primero es con Dios y luego es aquí abajo entre nosotros. Entonces los primeros mandamientos son verticales y los otros son horizontales. Y hermanos, ese es un principio que recorre toda la Escritura y por esa razón el Nuevo Testamento resume el cumplimiento de la ley de Dios en amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la Escritura nos está diciendo que eso significa fructificar, eso significa dar fruto para Dios. Ahora, esa es la manera que Dios siempre quiso que su pueblo viviera, dar fruto para Dios, comenzando por Él y encontrar el significado y propósito viviendo para Él y por Él. Y hermanos, a la conclusión que el apóstol Pablo llega en Romanos 11:36, después de haber explorado el maravilloso evangelio de salvación para la humanidad, es dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo es que llega Pablo a esa conclusión? Después de haber visto la grandeza de Dios, la miseria humana y lo que Dios hizo por medio de su Hijo para rescatar a esta miseria humana. Ahora, lo que es verdaderamente trágico, hermanos, es que el pueblo de Israel vivió exactamente de la manera contraria. Pero lo que vemos en el tiempo de Jesús es que una vez más, con Jesús en esta tierra, el dueño de la viña vino a buscar fruto, pero no lo halló. Y le dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de seguir perjudicando la tierra? Ahora noten, hermanos, que el dueño de la viña está totalmente decepcionado de esta higuera. ¿Para qué tener más tiempo una higuera que es estéril? Hermanos, piensen en las ventajas de las que disfrutaba esta higuera. El dueño de la higuera la había plantado en su viña. En su viña tenía el mejor terreno posible y tenía el mayor de los cuidados. Ahora es obvio que con estas condiciones el dueño de la viña esté absolutamente expectante del fruto que iba a dar esa higuera. Pero resulta que esa higuera no tenía fruto. Ahora dice que él vino en persona, el dueño vino en persona, no envió a nadie más. Eso es bien importante de notar, hermanos. Vino a buscar fruto, pero no lo halló. Ni siquiera un higo. Ahora, año tras año vemos que este dueño de la viña había venido en busca de fruto, pero no lo había encontrado. Y hermanos, esta higuera no solamente es que no da fruto, sino que está ocupando inútilmente el lugar de otra higuera que bien podría dar fruto. Hace años que vengo a buscar fruto, pero no lo hallo. Entonces, querido hermano y hermana, sería bueno que pensemos esta mañana que el Señor hoy ha venido para recoger fruto de ti. Si examina tus follajes y tus ramas, ¿va a hallar algún fruto? ¿Lo va a hallar? Cada año Dios está viniendo en busca de fruto. ¿Te das cuenta que Él no ha cambiado su expectativa de buscar fruto de sus criaturas? Él es persistente, una y otra vez va a volver a buscar fruto. Y particularmente pensando en este 2019 que está muriendo, ¿tú crees que tienes fruto para Él? ¿Tienes algo para darle al Señor? Hermanos, en el caso de Israel, vemos que Israel no dio el fruto que el dueño de la viña esperaba. Pero ¿qué hay en nuestro caso? Pensemos en lo que el Señor dijo en Juan capítulo 15. Él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador.
Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces vean otra vez, Dios el Padre sigue teniendo una viña y la sigue cuidando con diligente esmero, como un jardinero muy trabajador. Siempre que un sarmiento no da fruto, el Padre lo corta y lo tira. Pero cuando un sarmiento está dando fruto, lo poda, ¿para qué? Para que siga dando más fruto. Ese es un proceso en el reino de Dios. Ahora, en la metáfora de la viña es muy claro que Cristo es David y los sarmientos somos la iglesia. Y es a la iglesia que el Señor le está diciendo en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto y de esa manera comprueben que son mis discípulos. Ahora eso es sumamente confrontante, porque dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes den mucho fruto y así comprueben que ustedes son mis discípulos. Hermanos, una vez más, vean que el dueño de la viña sigue buscando fruto y él no va a cesar de hacer eso año tras año. Pero, como todos nosotros somos tardos para entender y duros de servir, quizás todavía no esté claro el asunto. ¿A qué fruto se refiere específicamente? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere de nosotros? La respuesta está en el mismo capítulo 15, hermanos. Dice el Señor en el versículo 10 en adelante: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Ven eso, hermanos? El tema del fruto tiene que ver con amor a Dios y con amor entre nosotros. Ese es el fruto que Dios está buscando. Ese es el fruto que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es el amor lo que nos hace permanecer en Él. Es el amor lo que nos lleva a ser obedientes a su palabra. Porque Él está diciendo claramente, si me aman, ustedes guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor. Pero a ver, Señor, no me está quedando del todo claro. ¿Cuál es tu mandamiento? Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. De esa manera, ustedes van a comprobar que son mis discípulos y que tienen fruto visible en su vida. Wow. Wow. Ahora, hermanos, si somos honestos, ¿quién de nosotros puede decir que tiene frutos para el Señor hoy, terminando el 2019? ¿Quién ha amado a Dios como lo demanda? ¿Quién ha obedecido a Dios amando a sus hermanos como Dios lo manda? Obviamente ninguno de nosotros ha hecho eso. No amamos al Señor en la medida que Él nos pide, no amamos a la iglesia en la medida que Él nos pide. ¿Y saben qué es lo terrible en esto? No solamente que es un gran pecado, la falta de amor es un pecado impresionante, hermanos. Podemos ser como Satanás. Satanás no tiene nada de amor. Pero ¿saben qué? Dice el Señor que el resultado de amar es tener gozo en la vida. ¡Wow! El resultado de amar es tener gozo en la vida. Dice el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y mi gozo sea, y vuestro gozo sea perfecto. ¿Gozo qué? Gozo perfecto. Hermanos amados, si no fuera por la intercesión de Cristo, ya hace mucho que deberíamos haber sido cortados y echados al fuego del infierno. Pero vemos en esta parábola que es Cristo mismo quien intercede al dueño de la viña y le ruega por nosotros y le dice, Señor, déjala un año más.
Déjala que yo remueva la tierra, ponga más abono a su alrededor, para ver si es que al año da fruto. Pero si al año no da fruto, Señor, entonces córtala. Ahora, hermanos, es increíblemente sorprendente que el dueño del viñedo, en un acto inexplicable de gracia y misericordia, nos extienda una nueva oportunidad para que un año más tengamos vida y durante ese año podamos dar el fruto que Él viene a buscar. Una vez más, como cada año, nos abonará en la esperanza que demos fruto, como lo veremos en nuestro segundo punto. Dios nos da otra oportunidad. Y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló, y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ha de seguir cansando la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala por este año todavía, para que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Hermanos amados, quiero que noten que el contexto de esta parábola procede del relato que Jesús hizo al comenzar el capítulo 13 de Lucas. Vayan ahí con sus Biblias a leer. Capítulo 13, versículos 1 al 5 dice: en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús aquí? Está haciendo referencia a 2 desastres que habían ocurrido en su propio tiempo. Uno de ellos había ocurrido con ciudadanos de Galilea. Dice la historia que unos galileos habían muerto en el mismo templo por los soldados romanos, y los soldados romanos habían mezclado su sangre con la sangre de los sacrificios que habían ido a hacer al templo. Estos judíos habían sido capturados y muertos por Pilato y sus soldados, y mientras estaban ofreciendo un sacrificio, de acuerdo a los ritos judíos, en el templo, los romanos llegaron y los mataron. Ahora, eso escandalizó tremendamente la sociedad judía, porque saben que no solamente era un asesinato, hermanos, sino era un sacrilegio, porque todo esto se hizo en el templo donde Dios debería ser adorado. El otro desastre que también costó la vida a muchos judíos se trataba de un derrumbe de la torre de Siloé. Esa torre estaba en el muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Entonces, estos 2 desastres habían escandalizado la sociedad de los judíos, y todos especulaban acerca del por qué había ocurrido eso con estas personas. Y la conclusión a la que la mayoría de ellos llegaron es que el juicio de Dios se había derramado sobre ellos porque eran terriblemente pecadores. Eso es lo que se llama la teología de la retribución, de la que muchos hoy en día todavía son adeptos en la misma iglesia evangélica, hermanos. Cuando las personas pasan por alguna crisis económica o por una enfermedad, por algún pecado algo oculto ahí en sus vidas que Dios los está castigando. ¿Escucharon eso? Eso es típico, hermanos, especialmente en las iglesias que predican el evangelio falso de la prosperidad, y ese es un terrible error, y también muy antiguo, porque no es de estos tiempos.
Y por esa razón, el Señor Jesús ya en ese tiempo está corrigiendo esa manera de interpretar la vida. Entonces Él les dice, ¿ustedes piensan que los galileos que murieron eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. ¿Y ustedes piensan que esos judíos que murieron en el derrumbe de la torre de Siloé eran más pecadores que el resto de los habitantes de la ciudad de Jerusalén? No, les digo que no. Pero si ustedes no se arrepienten, van a morir de la misma manera. Esa es la advertencia. Entonces, ninguno de los que habían sufrido esos desastres eran más pecadores que los demás. Eso, por supuesto, tira abajo, por el piso, cualquier pretensión de superioridad espiritual. Muy especialmente de los judíos en ese tiempo, que se creían espiritualmente superiores al resto. Y especialmente de los galileos, porque los galileos, acuérdense que estaban al norte de Israel, el lugar donde había sido invadido por el imperio asirio y donde la raza judía se había mezclado y por lo tanto no habían judíos de raza pura en ese lugar. Y los galileos eran despreciados por los judíos que vivían en Jerusalén. Entonces ellos se creían superiores a ellos y por esa razón el Señor afirmó rotundamente que de la misma manera que estos galileos morían, también murieron los judíos. No hay diferencia entre ellos, eso es lo que está diciendo. Y todos van a morir si no se arrepienten. Entonces lo que Jesús hace, hermanos, es usar estas dos tragedias para predicar el Evangelio. Miren qué interesante es eso. Porque nosotros hemos visto, por ejemplo, la tragedia hace poco, creo que en marzo ha sido mayo, el deslizamiento aquí de las casas por Llojeta, ¿vieron, no? Y cuando pasan esas tragedias no sabemos qué decir, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a hablar con esa gente? Bueno, Jesús usó la tragedia para predicarles el arrepentimiento de pecados. Ahora, piensen en esto. Cuando aparece Juan el Bautista, hermanos, él no se inventa un nuevo tipo de predicación que fuera diferente a los demás profetas del Antiguo Testamento. Él predica exactamente en la misma dirección. En esa predicación de Juan y de todos los demás profetas hay un llamado al arrepentimiento, hay una esperanza para los que se arrepienten, pero también hay una severa advertencia para los que no se arrepienten. Dar frutos dignos de arrepentimiento, dijo Juan, que es absolutamente vital para entrar al reino de Dios. Y dijo Juan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso es lo que predicó Juan el Bautista insistentemente. ¿Y saben qué? Jesús no cambió en absoluto el tenor de esa predicación. Qué importante es notar que la dinámica no fue cambiada por Jesús, hermanos. En las parábolas que Él enseñó, y particularmente en esta que estamos estudiando hoy, encontramos el mismo patrón. Hay un llamado al arrepentimiento, hay esperanza para los que se arrepienten, pero también hay una severa advertencia para los que no se arrepienten. Ese es el tenor del Evangelio. El Evangelio es predicado en función de esos tres componentes que son importantes. Miren qué importante es que tengamos en cuenta esto. Ahora, hermanos, eso desde ya demuestra con mucha claridad que el proceso de predicación en el Antiguo Testamento no difiere en el Nuevo Testamento. Hay una unidad. O sea, el tenor de la predicación es exactamente el mismo. No hay una dicotomía como muchos evangélicos piensan hoy en día que la hay, porque miran el Antiguo Testamento como una cosa y el Nuevo Testamento como otra cosa. La ley es del Antiguo Testamento, la gracia es del Nuevo Testamento, pero eso no es verdad. No hay esa dicotomía en la Escritura. El Evangelio siempre ha sido el mismo. ¿Saben por qué? Porque el pecado siempre ha sido el mismo, hermanos. La dureza del corazón humano trasciende a la cultura, al idioma, a la posición social y a cualquier otra cosa, especialmente de zona geográfica. El Evangelio es el mismo. Y por eso en la parábola de la higuera estéril que estamos estudiando, el arrepentimiento es ilustrado. ¿Pueden ver eso, hermanos? El punto principal
de la primera enseñanza, de cómo empezar versículos 1 al 5, con las dos tragedias, es el llamado al arrepentimiento. Y lo que Jesús está haciendo es ilustrar ese llamado al arrepentimiento justamente con la parábola de la higuera estéril. ¿Pueden ver esa conexión, hermanos? Es vital que veamos esa conexión. Ahora, lo que quiero que vean es que este llamado al arrepentimiento no solamente fue para el pueblo de Israel, también es para nosotros hoy en día. Porque muchas veces, hermanos, nosotros podemos especular acerca de las tragedias que suceden a nuestro alrededor exactamente de la misma manera que los judíos lo hacían en su tiempo. Y que por algún mérito especial que hay en nosotros no estamos sufriendo esas tragedias. ¿Pueden ver eso? Ahora, según Jesús, ¿saben qué es lo verdaderamente sorprendente según este pasaje? Que nosotros no estemos muertos o suframos esas tragedias. Eso es lo sorprendente. ¿Por qué? Porque nosotros nos merecemos que nos pasen todas esas cosas malas. Por la dureza de nuestro corazón, por nuestra incredulidad, por nuestra desobediencia, porque Dios es absolutamente relativo en nuestra vida. Merecemos que todas esas cosas nos pasen. Además, hermanos, ¿no es cierto que los evangélicos en este tiempo tenemos el mismo sentimiento de superioridad con respecto a los que no son cristianos? Hermanos, a muchos de nosotros todavía nos afecta el síndrome judaico. Somos orgullosos con los que no son creyentes. Ahora, hermanos, quisiera que piensen en esto. Los judíos habían privatizado la fe en Dios. En el primer punto dijimos que los judíos, la nación Israel, habían sido puestos para hacer luz a las naciones, pero eso fue precisamente lo que ellos no hicieron. Ahora escuchen esto con atención, hermanos. ¿Cómo vemos que los judíos no hicieron eso? Ya por los reclamos de los profetas vemos que no hicieron eso, pero ¿saben qué? Una manera muy gráfica de ver cómo ellos tradujeron su desprecio hacia los gentiles fue esto. Piensen que el atrio del templo tenía que estar dedicado a los gentiles. Dios quería que los gentiles lo conozcan por medio de ese pueblo. Ese pueblo debería reflejar su gloria, debería reflejar su justicia, su misericordia, debería reflejar quién era su Dios. Pero en lugar de ellos atraer a los gentiles, ellos los echaron fuera. Entonces, ese atrio que debería ser para que los gentiles se acercaran a Dios, fue utilizado de una manera perversa. En los tiempos de Jesús, ese atrio se había convertido en un mercado. En ese atrio estaban las ovejas que se vendían para los sacrificios del templo. Y ese atrio estaba lleno de cambistas. Y esa es la razón por la que Jesús viene con un látigo en mano, tira abajo las mesas de los cambistas y los echa afuera. Y les dice, ustedes han convertido esta casa de mi Padre, que es casa de oración, en una cueva de ladrones. Ese fue el reclamo del Señor Jesús. Entonces, el propósito del pueblo de Israel, hermano, era ganar almas para Dios. Eso también era parte del fruto que Dios vino a buscar a su pueblo, pero no lo halló. ¿Y saben por qué? Porque para esos judíos, hermanos, los negocios eran más importantes que ganar almas para Dios. Ahora, lo propio ocurre con los que predican el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Muchos de ellos están más interesados en los diezmos y en las ofrendas que en ganar almas verdaderamente para Dios. Ahora, es verdad que muchos de nosotros condenamos esas prácticas, no estamos de acuerdo con ese tipo de evangelio, ¿cierto? Porque vemos que es absolutamente ofensivo para Dios. Pero hermanos, ¿acaso nosotros no hacemos exactamente lo mismo cuando nuestros negocios son mucho más importantes que traer almas para Cristo?
Entonces piensa en esto, hermanos. ¿Cuántas almas trajiste este 2019 a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas invitaste a la iglesia para que conozcan al Señor Jesucristo? Eso es parte del fruto que Dios quiere recoger de ti. ¿Será que estás más ocupado en tus negocios que en traer almas para el Señor Jesucristo? ¿Qué dice el dueño de la viña al respecto? Mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto a este lugar y no lo hallo. Y no lo hallo. Hermano, no quiero que pierdas de vista que el Señor te está hablando a ti. Específicamente a ti. Este es un tema absolutamente personal. No le está hablando nadie más que a nadie más que a ti. No importa los años que tengas ni la ocupación que tengas. Dios quiere fruto de ti. Ese es el punto en este texto. Es a ti a quien viene a examinarte. Tú eres la higuera en la que Él está buscando fruto. Eres tú el que está siendo pesado en la balanza y no puedes excusarte con nada ni con nadie. No le puedes atribuir tu negligencia a nadie más, absolutamente a nadie más. Porque dar fruto es tu responsabilidad delante de Dios, no es de nadie más. Ahora, hermanos, obviamente, ninguno de nosotros ha hecho lo suficiente ni tiene el fruto que Dios vino a buscar al terminar este 2019. Y por esa razón, necesitamos arrepentirnos. Porque si no, todos nosotros vamos a perecer exactamente igual a esos galileos y a esos judíos. Y hermanos, tenemos delante de nosotros una luz de esperanza. Si tomamos esta nueva oportunidad que Dios nos está dando, un año más de gracia que Jesús, nuestro sumo sacerdote, pide para nosotros. Tenemos el 2020 por delante para dar abundante fruto para el Señor. A ver si lleguemos a dar fruto. Y hermanos, ¿acaso no es increíble que al mismo tiempo de no encontrar fruto en tu vida, el Señor te quiera dar un año más de vida y abonarte para ver si esta vez vas a dar fruto para Él? Hermano, ¿no te asombra esta paciencia de Dios? A mí me asombra. Me parte el corazón. Yo sé que debo estar en el infierno. Yo sé que no estoy dando fruto para Él. El fruto que Él quiere para su gloria. Y me conmueve pensar que mi Cristo está intercediendo ante el dueño de la viña para que este año vea si yo voy a dar fruto. Ahora, hermanos, una cosa que nos debe quedar muy clara aquí es que esta nueva oportunidad no significa que nos hayamos ganado esta oportunidad. No es eso. La nueva oportunidad no es porque nos hemos ganado la oportunidad, sino es porque Dios tiene misericordia y tiene gracia. Es por la inmerecida gracia de Dios y por la intercesión de nuestro sumo sacerdote Jesús. Y Él está diciendo, Él está tomando el compromiso de darnos un tratamiento especial, no porque lo merezcamos, no porque seamos una buena higuera, sino porque no lo somos. Él es quien dice, yo voy a remover la tierra, yo voy a abonar. Él es quien hace eso. Ahora, hermanos, el punto clave para entender esta parábola es que, miren, a nosotros nos gusta pensar
que todo lo que tenemos en nuestra vida, sea nuestra casa, sea nuestro auto, sea la salud, sea etcétera, cualquier cosa que tengamos en nuestra vida, se debe a nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad y a nuestra sabiduría para hacer las cosas. Y eso nos pasa en el plano personal, pero también en el plano como iglesia. Por ejemplo, cuando nos hemos mudado a este local, nos ha gustado mucho pensar que el Señor nos ha bendecido con este lugar, porque finalmente estamos tratando de ser fieles a su palabra. Queremos que Él sea glorificado y entonces el Señor nos tiene que dar. Nos hemos ganado. Pero qué lejos de la verdad está el pensar de esa manera. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Esta parábola que el Señor está enseñando aquí, en realidad nos está poniendo delante otra posibilidad. Porque bien podríamos decir que todas las cosas materiales que tenemos, ya sea en el plano personal o en el plano de iglesia, en realidad son como ese montón de estiércol extra que se le está poniendo a esa higuera para ver si esta vez da fruto. ¡Wow! Un año más. No porque seamos especiales, sino porque somos infértiles. Y nos encontramos un año más en que el viñador nos está abonando con todo tipo de cosas materiales para ver si algún día vamos a dar fruto. Un montón de estiércol a nuestro alrededor para ver si algún día vamos a dar fruto. Señor, déjala un año más. Yo voy a mover la tierra alrededor de ella. Yo voy a poner abono para ver si este año va a dar el fruto que tú lo quieres. Pero si no da, entonces córtala. ¿Es una nueva oportunidad? Claro que sí. Bendito sea el Dios de los cielos en que no hay sombra ni cambio de variación. Pero hermanos, esta nueva oportunidad no viene sin una advertencia, como la vamos a ver en nuestro tercer punto. Dios nos advierte de las consecuencias si no va a hallar fruto este año en nosotros. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló, y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de inutilizar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien. Y si no, córtala. Hermanos, una cosa que necesitamos entender aquí es que la paciencia de Dios bien puede retrasar el castigo, pero no significa que se va a eliminar el castigo. Dios no va a levantar el castigo. Un árbol estéril será cortado y arrojado al fuego. Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Y el Señor Jesús lo corroboró a lo largo de toda su predicación y específicamente en esta parábola. Y hermanos, ya sabemos que Dios cumple con su palabra y con sus promesas, amén. Eso es algo que está extremadamente comprobado en nuestra vida. Ahora, otra cosa que debemos considerar muy seriamente es que cuanto más el Señor se haya tardado en castigar nuestra dureza de corazón y nuestra infertilidad, más terrible será el castigo que vamos a recibir. Porque después de tanto esfuerzo y cuidado de este viñador, de tanta dedicación, ¿acaso no va a ser una cosa realmente durísima el ser cortado como un pámpano que no da fruto? Hermanos, no podemos pasar por alto la sentencia en contra de la higuera que no tiene fruto. ¡Córtala! ¿Qué otra cosa puede esperarse de un árbol que no da fruto año tras año? ¿Por qué Dios va a seguir permitiendo que sigas inutilizando el espacio que te ha dado?
¿Qué razón hay para que el Señor todavía te tenga en su viña si no eres provecho para nadie? Definitivamente no hay ninguna razón. Y hermanos, solamente la intercesión de Cristo se debe a que muchos de nosotros no seamos cortados inmediatamente. Ahora noten que el Señor Jesús está diciendo: Señor, déjala este año, por favor, este año. El Señor Jesús no está diciendo: no la cortes jamás. No está diciendo: Señor, déjala por siempre así. No, un año más. Un año más. Ahora, hermanos, vemos que eso se ha cumplido al pie de la letra en el pueblo judío. Tras la nueva oportunidad que el dueño de la viña les dio, ellos persistieron en no dar fruto. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que los evangelios nos cuentan. Mateo, por ejemplo, ejemplifica el asunto de la viña en el capítulo 21, cuando Jesús relata la parábola de los labradores malvados. Otra vez en la imagen, el cuadro de la viña y los labradores. No hay fruto. El dueño de la viña había mandado a sus siervos una y otra vez a recoger frutos a su viña, pero los inquilinos a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro le apedrearon. Dice Mateo 21:36, volvió a mandar a otro grupo de siervos mayor que el primero, y les hicieron exactamente lo mismo. Finalmente el dueño de la viña, Dios envió a su propio hijo diciendo: bueno, esta vez van a respetar a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y heredemos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Y los propios judíos son los que contestan: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. ¿Qué vemos en los judíos? Que ellos desecharon a Jesús, quien era la piedra angular, y por esa razón el juicio les llegó. Y Jesús les dijo: por esta razón es que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Ahora, hermanos, lo que nos ayuda a completar este gran cuadro es el relato que está en el Evangelio de Marcos capítulo 11. La maldición de la higuera estéril, dice en el texto, versículos 2 al 14. Al día siguiente, cuando Jesús salió de Betania junto con sus discípulos, tuvo hambre. Y viendo de lejos a una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera encontrar algo de fruto en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. El versículo 20 dice que al día siguiente, en la mañana, cuando pasaban nuevamente por ese lugar, los discípulos vieron la higuera totalmente seca desde las raíces. Y le dijeron: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Hermanos, cuando uno lee esta escena sin considerar el contexto y la historia detrás de la higuera, uno puede quedar realmente sin palabras. Dice: ¿por qué el Señor puede hacer eso con un pobre arbolito? ¿Será que ese día estuvo de mal humor? ¿Quién le habrá hecho renegar? Este Pedro, seguro. No, hermanos. Este no es un tema de mal humor del Señor. Porque saben, después de haber visto la parábola de la viña en Lucas y los labradores malvados en Mateo, nuestro entendimiento tiene que cambiar respecto a esta escena. Entonces, mientras Lucas nos dice que la paciencia de Dios se había extendido por un año más, Mateo y Marcos nos dicen que la paciencia del Señor realmente había llegado a su fin. A Israel le había llegado el día de su juicio. Dios en su palabra nos muestra que la impenitencia, a pesar de su bondad, hermanos, va a llegar a un límite. En el caso del pueblo judío, esa impenitencia fue recurrente, vez tras vez, profeta tras profeta, Dios llamándolos al arrepentimiento, buscando los frutos de ellos, pero ellos nunca lo dieron. Así que Dios muy justamente los juzgó.
pero no sin antes haberles dado la oportunidad de escuchar el llamado al arrepentimiento por boca de sus apóstoles. Ellos ofrecieron una vez más el perdón en el nombre de Cristo. Ahora resulta que la mayoría de ese pueblo lo rechazó. Dice el libro de los Hechos que solamente algunos se convirtieron a Cristo en el sermón de Pedro de Pentecostés. Y esos verdaderamente dieron frutos dignos de arrepentimiento. Pero el grueso de la nación, hermanos, era una nación estéril, impenitente, y sobre ellos tuvo que venir la ruina sin remedio. La historia nos dice que en el año 70 el general Tito, comandando el ejército romano, destruyó el templo, cumpliéndose la profecía del Señor Jesús. No quedará piedra sobre piedra de todo este maravilloso templo. Y lo que dijo el Señor Jesús a esta higuera que vemos en Marcos: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Hermanos, se cumplió al pie de la letra. Se cumplió al pie de la letra. Israel era una frondosa higuera, pero sin frutos. Su apariencia era hermosa, pero era solo eso, apariencia. Ellos habían cultivado una religión externa que se veía perfecta, pero no tenía fruto. Y presten atención a esto, hermanos. Ellos decían que conocían a Dios. Eran fieles en el culto, en sus diezmos, en sus ayunos, en los sacrificios del templo, pero no tenían fruto. Tenían la ley de Dios y se enorgullecían de esa ley, como muchos de nosotros hoy hacemos con la Biblia. Pero ellos no vivían. Tenían la ley de Dios, pero no la obedecían. Ellos tenían la teología correcta, habían recibido todos los beneficios de parte de Dios, como dice en Romanos 9 el apóstol Pablo. Ellos recibieron la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, todo recibieron. Y recibieron todo eso para que dieran fruto. Pero nada de eso les aprovechó. ¿Por qué? Porque todo era externo. Y el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Wow. ¿Cuántos de nosotros estaremos en esa dinámica? Honrando al Señor de puros labios, comprometiéndonos con el Señor de puros labios, pero nuestras obras no demuestran eso. Hermanos amados, en este tiempo, bien nosotros podemos ser una frondosa higuera que parece muy saludable, pero en realidad no tenemos fruto. Ahora, ¿saben qué? El Señor sabe perfectamente quiénes son aquellos que lo honran con sus labios. A Él no se le escapa eso. Aquí entre nosotros podemos aparentar, hermanos, pero no delante de Dios. Él sabe dónde está nuestro corazón. Él sabe los dioses que adoramos en nuestro corazón. Él sabe cuántas veces podemos adorar a esos ídolos en nuestro corazón en lugar de adorar a Dios. Él lo sabe. Y ahí en Mateo 7:21, terminando el sermón del monte, dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, malditos los que practican la iniquidad. ¿Quiénes son estos? Son los que creen que son cristianos. Están convencidos de conocer al Señor.
tan convencidos como los judíos de antaño. Pero al igual que los judíos de antaño, su religión es externa, de puros labios, no hay transformación en su vida, no la hay. Ahora, ¿qué es lo que van a escuchar ese día? Estos que creen que son cristianos. Jamás os conocí. Apártense de mí, malditos los que practican la iniquidad. Los que han vivido como si mi ley no existiera, como si mi palabra no existiera. Los que no aman mis mandamientos, los que no guardan mis mandamientos. Esos son los malditos. Hermanos, hay una verdad incontrovertible. Todos nosotros somos parte de la viña del Señor. Y Él, año tras año, viene en busca de frutos. Todos nosotros somos higueras plantadas en la viña de Dios. Y cada domingo somos abonados, somos regados. Y Dios está esperando que des fruto. Y tú bien sabes que no tienes fruto para Él. Entonces, cuando sabes que no has respondido a las demandas de Dios y ves que el final está tan cerca, lo único que te queda es apelar a una prórroga en base a su gracia y su misericordia. Rendirte ante Él y pedirle de todo corazón que este 2020 que viene te conceda en su purísima gracia dar fruto para Él, para que no seas cortado y echado al fuego. Tu única esperanza, hermano, amigo, tu única esperanza es que el Señor Jesús te consiga una prórroga, la prórroga que tanto necesitas. No seas como los judíos de antaño. Ellos rechazaron la oportunidad que el Señor les extendió en su gracia. Ten presente que así como la paciencia de Dios es muy grande, también se acaba. Y el final de este 2019 muy bien puede significar eso para ti. Que la paciencia de Dios se acabe para ti. Pero también tenemos la esperanza delante de nosotros, si nos arrepentimos, para que este 2020 sea un año abundante de fruto para Dios, abundante para Él, porque Él merece toda la gloria, hermano, nadie más que Él. Dejemos de ser infértiles, dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Vamos a orar.